La hora en RQ son 8 en punto. AM Center. A continuación, RQ 910 presenta un programa de producción nacional de corte educativo, cultural y recreativo dirigido especialmente a niños, niñas y adolescentes, presentado acorde con su desarrollo integral, con enfoque pedagógico y de la más alta calidad. RQ 910 AM Center, La Vallenata presenta Aquí se habla legal radio. Inicia tu semana bien informado, actualizado con temas jurídicos de interés ciudadano en compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Armando Rodríguez. Ellos escucharán y resolverán tus dudas de una manera sencilla, siempre buscando la solución jurídica más justa. Te advertimos que este programa puede ser adictivo porque ellos siempre buscarán que disfrutes del derecho sin necesidad de ser abogado. Así inicia Aquí se habla legal radio. Muy buenos días legales, feliz inicio de semana para todos los que nos escuchan, siendo las 8:01 de la mañana de hoy, lunes 13 de mayo de 2024. Bienvenidos a un nuevo episodio del Morning Show Jurídico de la radio venezolana, que es Aquí se habla legal radio. Iniciamos la semana luego de celebrarse en Venezuela el Día de la Madre, así que enviamos un enorme abrazo a todas esas madres que nos escuchan todos los lunes y especialmente a mi hermana, amiga y socia, que además de madre es una abogada guerrera, que es María Angélica. Pero bueno, lo mejor en este caso es que seguimos celebrando justamente la clasificación por segunda vez al Mundial de la categoría Sub-20 femenino, y es una noticia que nos llena de bastante orgullo, a pesar de que estamos encontrando unas últimas noticias importantes con respecto a la titularidad de lo que corresponde a los equipos deportivos de la Universidad Central de Venezuela, que es una investigación importante que debe realizarse con respecto a eso. Sin embargo, damos las gracias a todos por mantenerse en contacto con nosotros cada lunes en nombre del mayor circuito con alcance nacional de AM y FM Center, además exclusivo de la Vino Tinto, a través de la frecuencia de RQ 910 AM Center La Vallenata, e igualmente agradecemos a todos los que nos escuchan en cada rincón de Venezuela y aquellos que se conectan con nosotros desde otras latitudes a la señal abierta de RQ 910 AM Center. Ya estamos preparados, atentos y activos para compartir con ustedes todos los temas legales de interés ciudadano que escogimos con mucho cariño y especialmente para conversarlos con toda la audiencia que nos acompaña. Antes de comenzar, debemos dar un agradecimiento especial a nuestra casa y a nuestro equipo de trabajo que permite que Aquí se habla legal radio sea una realidad, especialmente en la dirección general César Javier González, en la gerencia de RQ 910 Alejandro Moreno, en la coordinación Rosemary Llanes, el operador que tenemos el día de hoy asignado prevenido al bate José Bustos, @José_Bustos1803, como productores de este espacio @Aquí se habla legal, quien les habla Rafael Armando Rodríguez, con certificado de locución número 59673, y además María Angélica Betancourt, con certificado de locución número 59645. Aquí se habla legal radio es una producción nacional independiente asignada bajo el número 32177, y llegamos a ustedes todos los lunes gracias a los amigos de la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Síguelos como @OJDT Online, y de la inteligencia artificial de los abogados en Venezuela, que es @LexiusApp. Así que bueno, iniciamos una semana contentos y activos. Recuerden que estamos siempre con la mejor disposición para ayudar, orientar y escucharlos. Estamos esperando su mensaje a través del WhatsApp legal, que es @panitamóvil, que es el 0412-5820292. Es un teléfono activo 24/7 para recibir sus mensajitos de WhatsApp, sus mensajes de voz, lo que desee compartir con nosotros como hacen habitualmente, y que está más activo ahora de 8 a 10 de la mañana, pero está activo también durante toda la semana para poder resolver esos casos o dudas legales que tengan. Así que le pedimos que se animen a llamar, que dejen su mensaje con toda la confianza, que vamos a estar recibiéndolos todos los días sin ningún problema. Les recordamos además nuestras redes sociales, somos @Aquí se habla legal en todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Trends, estamos en X, y además en nuestro canal de YouTube, donde puede verificar todos los episodios, inclusive el nuestro del día de hoy, que
quizás en minutos, luego de culminar, ya estaría disponible para poderlo escuchar nuevamente, quizás en diferido. Además de eso, les recomendamos seguir la cuenta de nuestra casa, que es @RQ910 AM Center, donde va a encontrar toda la programación de los mejores eventos nacionales e internacionales, deporte, noticia y muchísimo más, que en nuestro caso es con nuestra hermana República de Colombia y su género del vallenato. Hoy estamos seguros que vamos a disfrutar de nuestras acostumbradas 6 secciones, que recordamos que es actualidad legal, casos insólitos, cuéntanos tu caso, la cápsula legal, migrantes, que busca dar información importante para aquellos que se encuentran en el extranjero y puedan estar como al tanto de algunas novedades. Y obviamente la sección favorita, que es entrevista legal, donde hablaremos un tema muy importante como corresponde al hostigamiento y el acoso entre mujeres en Venezuela, a propósito de lo que fue tendencia la semana pasada, justamente con un video o varios videos que han ido circulando con respecto al acoso que fueron sometidos varias personas en Venezuela. Y por ello hoy nos acompaña el doctor Fermín Mármol García, justamente como abogado penalista y criminalista, para poder ver desde la óptica jurídica las consecuencias legales tanto de los hechos que fueron denunciados en video como esos hechos posteriores que hemos observado de personas que de manera quizás un poco menos responsable han ido utilizando el suceso como algo para hacer memes y chistes al respecto. Les contamos que en nuestra acostumbrada sección de actualidad legal vamos a conocer las noticias más relevantes que sucedieron durante esta última semana en el acontecer nacional e internacional. En la sección de Cuéntanos tu caso traeremos un caso de alguna persona que seguramente tiene algún conflicto, que seguramente cuando usted lo escuche puede ser un caso que puede pasar por usted, un familiar, un vecino, un amigo, que sería bueno que pueda recomendar cuál es la solución al respecto. En casos insólitos, vamos a revisar el reciente suceso investigado sobre la muerte de un empresario en el estado Miranda, en Venezuela, y poder observar cómo esta investigación que se hizo permitió dar con el responsable de esta muerte y en consecuencia de alguna manera hacer un final que de alguna forma nos deja un poco más tranquilos con respecto a la investigación penal, pero con la pérdida humana, que es bastante complicado. En la cápsula legal vamos a revisar el contenido de la nueva ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista que ya entró en vigencia en el país, y vamos a explicarlo como lo que sí establece, lo que aún no establece y lo que estaríamos esperando que pueda suceder. Como dijimos, la entrevista legal será absolutamente de lujo. Vamos a abordar un tema relevante, como dijimos, en las redes sociales, y debemos darle un análisis jurídico muy responsable con respecto a este tema. Justamente cuando hablamos de hostigamiento entre mujeres y hostigamiento en general como parte de lo que serían los ilícitos penales que pueden cometer las personas, quizás de manera involuntaria. Aprovechamos entonces la ocasión, ya habiendo resumido la agenda de trabajo del día de hoy, vamos a recordar que estamos de manera presencial todos los miércoles de 9 a 12 del mediodía en la sede de la Fundación Madiba de Venezuela en Chacao, en plena avenida Francisco de Miranda, donde vamos a revisar los casos, podemos tomarnos un café y va a ser esas orientaciones totalmente gratis para quienes se acerquen para allá y que después, el día lunes, puedan venir con nosotros a buscar lo que corresponden a sus documentos legales que fueron de alguna manera solicitados en ese momento. Luego, bueno, nos toca también, antes de finalizar esta primera parte o esta presentación, dar el agradecimiento especial a todas las personas que luego del programa nos esperan en la puerta pacientemente para aclarar algunas dudas, para dar sus documentos. Queremos destacar que es importante y bueno, entendemos que la gente quiere agradecer, pero no estamos pidiendo ningún tipo de colaboración al respecto. De hecho, bueno, las personas vienen con algunos regalitos que no son necesarios para poder ayudarles. Recuerde que estamos perfectamente disponibles los lunes después del programa, cuando salimos de la radio, y los días miércoles, así que no hace falta ni traernos ningún tipo de regalito, simplemente venga con su duda, con sus documentos muy claros para poder ayudar en la solución del caso que nos plantean. También no podemos dejar de agradecer al equipo de Dale Candela y en especial a Jonathan Quintero, quienes transmiten religiosamente todos los miércoles nuestros micros legales en Candela Pura 91.9 FM, y este es un espacio donde pueden escuchar un buen consejo jurídico por esa vía, y así que bueno, nos dieran la oportunidad de que estos micros puedan servir quizás para alguna solución que tenga que transitar o recomendar en algún momento, y por eso siempre estamos muy agradecidos con todo este equipazo de Dale Candela.
Así que bueno, amigos, ya son las 8:09 de la mañana. Les vamos a pedir que no se separen de nosotros. Les vamos a asegurar que vamos a disfrutar mucho estas 2 horas del Morning Show Jurídico de la Radio Venezolana. Y para prepararnos, nos vamos ya con el primer corte musical, con una buena canción. Vamos a escuchar a Silvia Brito, Historia de Amor, género vallenato, y no se despegue, que esté en sintonía de Aquí se habla Legal Radio. Y se habla Legal Radio por RQ 910 AM Center, La Vallenata. Saludos a todos los que están conectados en este momento a la frecuencia de RQ 910 y por la web del Circuito Nacional de AM y FM Center. Como decimos siempre, el episodio de hoy viene cargado de muchísima información, sobre todo va dirigido a aquellos que les gusta el derecho sin necesidad de ser abogado. Así que bueno, sin necesidad de ser abogado, María Cortese contó a la NBC News que el uso de la herramienta de la inteligencia artificial no solo les permitió agilizar la planificación de su boda, sino que además les ayudó a reducir significativamente los costos. La pareja estima un ahorro entre $5,000 y $10,000 gracias a la asistencia del ChatGPT. Y esto se hizo en la organización del evento. Cortés explicó que la inteligencia artificial fue de gran ayuda en varias etapas, desde la selección del fotógrafo hasta la gestión de las invitaciones y la elección de la propia fecha de matrimonio. Esta tendencia preocupa muchísimo, asusta mucho. Hacía uso de la herramienta de inteligencia artificial en la planificación de boda parece estar ya más en alza. Porque según una encuesta realizada por un medio que se llama Sola a 7,000 parejas que planean casarse en este año 2024, alrededor del 11% planea incorporar tecnología de inteligencia artificial en la organización de su boda, mientras que un 36% está considerando la idea, aunque no ha tomado la decisión. Así que, como hemos dicho, cuidado los wedding planners que andan por allí, porque ya también la inteligencia artificial se los va a arropar y llevárselos por el medio, dándole consejos a estas nuevas parejas que quieren casarse en Venezuela. Asimismo, debemos destacar que no es una noticia confirmada al 100%, pero la administración de Biden está preparando una nueva regla que permitirá rechazar más rápidamente las solicitudes de asilo en algunos inmigrantes poco después de cruzar la frontera. Así lo informó Axios, y por eso es una noticia que, bueno, no la tenemos suficientemente clara como formal, pero bueno, efectivamente está como en un tintero importante. Esta medida, como decimos, será parte de la serie de acciones que el presidente estadounidense está considerando para abordar el problema de los cruces fronterizos ilegales ante las elecciones de este año, como parte de sus medidas políticas, ¿no? Y recordemos que además venimos también con un tema de una nueva elección del presidente de Panamá que ya está dando algunos vestigios de darle el control al tema del Darién. A ver, el alcalde del municipio Almirante Padilla, Alberto Sobalbarro, informó que durante las labores de búsqueda realizadas del pasado 10 de mayo, fueron ya recuperados los restos de 3 de los 8 desaparecidos de aquella avioneta siniestrada en la que viajaban desde Maracaibo a la isla de Margarita, que es una noticia bastante lamentable. Hubo mucha esperanza de conseguir la avioneta en algún lugar de manera en buen estado, pero bueno, todo apunta a que es el fallecimiento de todos. Hola Rafa, buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Poliedro. Las 8:18 de la noche. Ay, Dios. Ay, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz lunes. Así vamos. Bueno, Rafa, te cuento que luego de que hace unos meses fuera dado como muerto el guerrillero colombiano Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, reapareció este sábado en un video apoyando a la constituyente que promueve el presidente de Colombia, Gustavo Petro. No estaba muerto. Estaba de parranda. Total. Pero estaba desde marzo. ¿Sabías que Sí. ya desde marzo se estaba escuchando que él no estaba fallecido en realidad? Sí, bueno, sabes que tanto aquí como allá nunca hay secreto. Y mira, yo lo vi, yo no sé qué, a menos que sea una leyenda. Bueno, en realidad esto fue una prueba de vida, Mari. Una prueba de vida. Es una prueba de vida, sin duda alguna. Y bueno, En el metraje publicado en exclusiva por el diario El País de España, el jefe de la segunda marca Talla ofreció pruebas de vida. Y cabe recordar que en julio del año pasado, medios de comunicación habían afirmado que Iván Márquez no había muerto como consecuencia de ese atentado que sufrió en 2022. No obstante, en marzo la policía precisó que seguía con vida, lo que me comentaba, ¿cierto?
A ver, el vicepostulador de la causa de José Gregorio Hernández. Esto es un tema que a mí siempre me encanta. Sí. Yo sé que no es legal, pero esto No, bueno, es... lo que pasa es que Rafa es súper devoto. Sí, Así como yo soy de la Virgen del Valle, Rafa es José Gregorio. Entonces, o sea, aquí bueno. somos, y también soy de la Chinita. Y pues. para mí es una noticia importante que destacar antes de la actualidad legal, porque Gerardino Parra reveló del milagro que, en este caso el Beato, podría ya ser formalmente canonizado por la Iglesia Católica. Este sería el segundo presunto milagro del llamado médico de los pobres y actualmente se encuentra en estudio en la Santa Sede del Vaticano. El caso de comprobarse, Mari, se traduciría en su canonización inmediata. Por lo tanto, sería considerado santo en todo el mundo, que es lo que estamos esperando. Lo importante es que este caso era una persona que tenía una condición bastante grave, que era el colapso de los órganos blandos, y en un momento determinado la familia y amigos comenzaron a invocar a José Gregorio Hernández. En este punto, la curación fue de prácticamente una semana y tras 8 días de oración a José Gregorio Hernández, este hombre logró superar su estado crítico clínico. Así que bueno, recordemos que la Santa Sede está revisando al menos 700 causas de milagros en el mundo, por lo tanto es un poco complicado, pero bueno, aquí estamos pendientes desde nosotros. Bueno. ¿Con qué vamos ahora, José? Vamos. Mantente al día con las nuevas tendencias para los abogados. Por eso, vamos con publicidad. Décadas de trabajo ininterrumpido hace líder a la organización Jurisprudencia del Trabajo en la provisión de servicios de información, adiestramiento y consultoría en materia laboral, social y tributaria. Se diferencian y destacan por la incorporación y uso de la tecnología en sus operaciones. De la mano de un gran equipo con un excepcional talento humano, Jurisprudencia del Trabajo es referente y guía a nivel nacional e internacional. Si quieres conocer más sobre la organización Jurisprudencia del Trabajo, te recomendamos sigas la cuenta de @OJT Online y conozcas más sobre sus planes y paquetes, los cuales se ajustan a la necesidad de tu pequeña, mediana y gran empresa. Porque OJT, Rafa, es el aliado legal, laboral y tributario perfecto en el funcionamiento de toda empresa que opere en Venezuela. Revisemos el acontecer legal de esta última semana. Esto es Actualidad Legal. Bueno, Rafa, de antemano, esta es una noticia que nos debe entristecer como venezolanos, pues el Observatorio Venezolano de Violencia promedió un femicidio cada 15 días en el país. Así lo manifestó la coordinadora nacional de dicha ONG, Gloria Perdomo, durante una entrevista ofrecida en el programa Este País de Radio Fe y Alegría Noticias. Indicó textualmente, los registros indican que cada 15 días ocurre un tipo de delito violento de esta naturaleza, aseguró Perdomo en esa entrevista. Asimismo señaló que muchas veces cuando someten a una niña o adolescente no se hace para robarla o atracarla, sino que este tipo de delito ocurren con fines de violencia sexual. También advirtió que la mayoría de las veces estos abusos son cometidos por personas cercanas a la familia, que son las recomendaciones que siempre hemos hablado. Esa niña puede ser sometida, abusada o violentada, en la mayoría de los casos por personas muy cercanas, como son los padres, padrastros, novios, es decir, personas conocidas por estas víctimas. Así que el llamado es a la absoluta reflexión de proteger y siempre creer en nuestros pequeños de casa. Y Siempre. recuerde algo, si usted no cree y no los protege, usted también es responsable y también puede ser sujeto a medidas penales. Así que no se lo olviden. ¿Qué más me tienes, Mari? Bueno, Rafa, nosotros normalmente los abogados le decimos el IPC. Exacto, que no es el interés. El IPC dijo, pero no. El instituto se refiere al Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, impuso una multa al doctor Javier Caricato, que es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, por presuntamente alterar una de las entradas con el fin de permitir el acceso de un vehículo de una marca muy conocida, de lujo. El instituto le aplicó una sanción de 9.000 bolívares por intervenir sin permiso el edificio sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad Universitaria de Caracas, considerado Patrimonio Cultural y Monumento Nacional, el cual la notificación le fue entregada al profesor. Aquí voy a acotar. 9.000 bolívares para el doctor que no gana ni 1.000, o sea, va a tener que pagar durante toda la vida. Y le falta más, porque adicionalmente Caricato deberá restaurar en un plazo de 3 meses
desde la notificación que le hicieron, la puerta este del vestíbulo del auditorio a su estado estructural y visual originario. Un trabajo, Mari, que más o menos asciende a los $4,260. Además, por esa ideita de meter un Ferrari ahí. No, pero no solamente eso, Rafa, sino que a mí lo que me causa es que hay una comisión muy sonada dentro de la universidad. Entonces yo creo que la comisión y el profesor pueden ser solidariamente responsables. Yo soy el profesor y voy a que la otra parte también pague la mitad. El IPC tiene que investigar. A mí lo que me extraña es, el IPC, como dice María Angélica, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, es algo conocido por los abogados como restrictivo para cualquier cosa que quieras alterar. Ojo, yo le tengo miedo. Y tú dices, oye, pero si tú eres el director o el decano de la Facultad de Arquitectura, no tienes la idea de que tocar alguna cosa como esa tiene esa consecuencia. No, yo no creo que fue el profesor, yo creo que ahí hubo otra cosa, entonces habrá que investigar y yo creo que él tiene que tener su derecho a réplica para que diga qué fue lo que pasó. Ok. Además que es caricato, no es cualquier persona, es alguien que es muy verdad, reconocido es dentro verdad. de, Pero bueno, es noticia, de que fue lo importante que queremos destacar. Rafa, hablando que las autoridades le están poniendo como que la lupa a todo, debemos destacar que capturaron el pasado 6 de mayo una mujer quien presuntamente estaba prestando servicios de estética en Instagram y luego dopaba a sus víctimas para robarlas en Caracas. Claro, es muy fácil caer. Te quitas un rollito por aquí, un rollito por allá. Y después no te despiertas. Pero bueno, también hay que ver la víctima, porque hubiese llegado yo, esa pobre señora le sale vampiros de la cartera. Las autoridades recibieron varias denuncias de mujeres que fueron drogadas y le robaron sus pertenencias. Tras investigaciones, determinaron que el modus operandi que usaba Cedeño, de 57 años, las conectaba con Instagram, las contactaba y luego le ofrecía servicios de estética, y una vez que conseguía cierta confianza con sus víctimas, o sea, cuando ya le mandaban la foto del rollito, con él concretaba una cita personal para cometer el crimen. ¿Qué más me cuentas de eso, Rafa? Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es decir, el 6CPC, dieron con el paradero de Cedeño. Finalmente fue detenida en la parroquia San Juan del municipio Libertador. Durante el procedimiento, Mari, las autoridades incautaron como evidencia 3 celulares, 2 bolsos, varias prendas de vestir y unos zapatos. También encontraron una caja de pastillas con atril con las cuales usaba para drogar a las víctimas. Es decir, agarraban una cosa que es tan importante como la belleza de la mujer, que es una inversión que las mujeres hacen con bastante frecuencia quizás, y bueno, nada, se metieron con el lado débil. Es decir, si usted quería algo estético, pues bueno, es otra manera ya que se encuentra para poder entrar y hacer lo que le dé la gana a las personas con el destino final de estas mujeres. Pues. Haga ejercicio, ¿verdad, Rafa? Haga ejercicio y aliméntese bien. Ustedes no han visto el Rafa que yo tengo ahora aquí al lado. Es un Rafa renovado. A ver, renuévame con otra noticia. No, bueno, te voy a concatenar las noticias. Estábamos hablando de los wedding planner y yo no sé cómo planificó esta señora la boda, pero tenemos el caso de Ana María Kenesevich Henao, una mujer estadounidense nacida en Colombia, cuya desaparición se denunció cuando se encontraba en España en febrero de este año. Fue detenida en Florida, según confirmó el FBI. Su esposo, de 36 años, residente de Fort Lauderdale, Florida, y se encuentra bajo custodia federal por presunta implicación en el secuestro de su esposa en hechos que ocurrieron alrededor del 2 de febrero de 2024, según el portador del FBI, James Marshall. Su detención se produjo sin incidentes el pasado 4 de mayo, que fue noticia que pudimos revisar por el Servicio de Seguridad Diplomática y el FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami, dijo Marshall. En este caso, aún no ha comparecido ante el Tribunal Federal de Miami según los registros judiciales, pero bueno, es una noticia importante porque repercute en una mujer estadounidense que fue nacida en Colombia y que obviamente ya había sido reportado hace muchísimo tiempo sobre que su desaparición en España. Y bueno, habría que ver, o sea, queremos darle como la abreboca de lo que viene a ser una historia que puede incluirse como un caso insólito. Mira, Rafa, hay criminales que se quedan en la mente de nosotros los venezolanos por siempre. Por ejemplo, la cara del comegente. Esa es una cara inolvidable. Sin duda. Pero la cara de este venezolano que van a imputar por hasta 10 cargos hasta por 10 cargos criminales, es un venezolano a quien se le acusó de matar a una estudiante de enfermería. Y cuando lo aprenden, no sé si recuerdas la sonrisa de este hombre, una sonrisa malvada. Yo creo que
él y el Comegente pues están allí compitiendo en ese top 10 de caras inolvidables. Pues este mencionado hombre, identificado como José Ibarra, está acusado de quitarle la vida a Laken Riley, de 22 años, el 22 de febrero, en febrero de este año que terminó ahorita, 2024, pues. ¿no? En consecuencia, se le procesa por el asesinato doloso y secuestro, según esta acusación, presentada el 7 de mayo en la Corte Superior del Condado de Clay. Ella era estudiante de enfermería en el campus de Athens, en la Universidad de Augusta. Lo que se sabe es que salió a correr el 22 de febrero y más tarde fue hallada muerta con heridas visibles. Todo en una zona boscosa detrás del lago Herrick, en el campus de la Universidad de Georgia. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente, que como dice María, es cómo ingresa, en este caso, este muchacho venezolano a los Estados Unidos. José Ibarra es obviamente acusado de asesinar de la estudiante de enfermería. Ingresó al país de los Estados Unidos el 8 de septiembre de 2022. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, lo hizo a través de la frontera sur de los Estados Unidos, donde se instaló en Texas. Allí fue arrestado por agentes de inmigración y aduanas, sin embargo fue liberado a la espera de su proceso legal. Desde que ingresó a Estados Unidos, Ibarra ya había sido detenido 3 veces por agentes del orden público de Athens, así lo informaron las autoridades federales, y hoy, como lo dice María Angélica, está enfrentando 10 cargos criminales que pudieran inclusive casi ser una pena de perpetua, pues. Sí, claro, pero es que es inolvidable su rostro. Mira, Rafa, otro que de verdad, este sí es también, este fue osado. Organismos de seguridad en Venezuela iniciaron una investigación en contra del chofer de una funcionaria de la Embajada de España en Caracas, luego de su arresto en Táchira por transportar un cargamento de drogas. El individuo sería protagonista del video que se hizo viral hace algunos días, en el que funcionarios de la Guardia Nacional descubrían una maleta llena de estupefacientes en un vehículo diplomático. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España informaron a la agencia EFE que el conductor no trabajaba para la Embajada Española. En este sentido, señalaron que este hombre es el chofer personal de una de las funcionarias españolas en el país. Con respecto al vehículo, que sí pertenece a España, aclararon que lo sustrajeron de manera irregular. De acuerdo con esta fuente anónima, los hombres aprovecharon que su propietaria lo dejó solo al estar de vacaciones y se lo llevaron. Posteriormente lo usaron para llevar a cabo esta operación de narcotráfico. El conductor de la camioneta que lleva por nombre José Alirio Rivas, confesó a los funcionarios que transportaba la droga en una maleta en la parte trasera del vehículo. Durante el operativo, los uniformados encontraron, escuchen bien, más de 185 kilos de un estupefaciente importante y otros 16 kilos de otra sustancia. O sea, hay que ser, como dice María Angélica, osado, porque esto obviamente, además de las implicaciones penales que tiene con trascendencia internacional, porque obviamente fueron utilizados como objeto de delitos bienes que corresponden al Reino de España, pues bueno, bastante consecuencias va a traer este caso para esta investigación. No, consecuencias va a tener esta señora por andar vendiendo brownies aliñados. Ajá, cuéntame de eso. Resulta que esta ciudadana, aquí con Nacional. ¿Venezolana? Pues claro, por supuesto. Cuéntame, no sabía de eso, cuéntame. Uh-huh. Y aquí fue aquí mismo todo, pero es que, bueno, la repostería está teniendo unas variedades. Y la estética ahora, ¿no? Y la estética, ¿no? Entonces, la estética siempre ha sido un poco complicada. Bueno, las autoridades venezolanas condenaron 18 años y 6 meses de cárcel a una mujer identificada como Sergimar Hidrogo, sí, de 20 años de edad, por un hecho ocurrido hace un poco más de un año y medio más o menos, donde se descubrió que vendía brownies con la mata verde que transportaba el otro señor. Okay. Entonces, de acuerdo con el Ministerio Público, las pruebas revelaron que la culpabilidad de Hidrogo, asimismo por este caso, y condenaron a 2 adolescentes de 17 años que habían admitido previamente su responsabilidad. Por la razón, estos pasarán 4 años tras la reja. Wow. Entonces la señora estaba 18 y los adolescentes 4 años. Lo ocurrido se remonta al 12 de septiembre de 2022. Ese día funcionarios del grupo anti-extorsión y secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a los involucrados en el mercado municipal de Tucupita. O sea, lo vendían en un mercado municipal. Sí. No era que estaban emprendiendo en el negocio, ustedes los contactaban por una red. No. ¿Con qué fin? En la capital del estado de Tamacuro. ¿Tú has ido a Tucupita? No.
Ah, bueno, hay que ir, Rafael. Allá nos A está comprar esperando. brownie, María Angélica. No, chico, a conocer tu cupita. De acuerdo con la investigación, durante el referido día, efectivos castrenses dieron la voz de alto a un vehículo que transitaba a máxima velocidad, seguro era un delivery. Al detenerse, observaron a Hidrogo con una bandeja de brownies. Eso no tenía nada muy raro. Ay, mira que llevo esto. Esto es browniecito. En las piernas, en compañía de dos adolescentes, resaltó el Ministerio Público en una nota de prensa. Aquí estoy viendo, Mari, que además en una entrevista que se hizo la condenada, reveló el sitio donde preparaban los dulces con la sustancia ilícita. Ajá. En vista de ello, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana se apersonó a la casa ubicada en el sector El Torno, en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda, y allí encontraron el resto de brownies con las sustancias y los utensilios con los que lo cocinaban. Durante el juicio de las 3 personas, la Fiscalía Primera de Delta Macuro ratificó la acusación contra la joven mujer por el delito de inducción al consumo y publicidad, además de uso de adolescentes para delinquir. Claro, por eso fue 18 años, se llevaron claro. por esa vía. Después de que las autoridades fiscales decomisaron la evidencia, el Tribunal Primero de Juicio de esa entidad sentenció a la mujer con la pena de 18 años. Asimismo, ordenó su reclusión en el Centro de Reclusión y Resguardo de la Guasina de la entidad. Ahora yo pregunto, Va a dar Mari, clase de cocina seguro de la Guasina. Aquí tengo una receta para que no se le baje el brownie. ¿te imaginas la señora así dando clases de cocina en el penal? Ajá. Pero digo una cosa. Quesillito. Lo que bien me sabe, pues. De Bien. verdad que la gente No, se- no, escúchame. No, lo que no entiendo es con qué fin lo hacía. O sea, yo te puedo entender. Bueno, con el fin de dañar nuestra sociedad, pues era Sí, es o una sea, criminal muy peligrosa. no ¿Tú te entiendo. imaginas cuántos niños se pueden haber hecho adictos a ese producto? ¿Cuántos adolescentes? Exacto, ¿Cuántas o sea, familias? será por Pero eso, tú sabes porque- que hay que darle un 20 puntos en esto a nuestra querida Guardia Nacional que descubrió eso, porque eso no está difícil. Bueno, Bueno, claro. yo soy gordita y le hubiese metido un mordisco ahí. ¿Qué lleva usted? Ahí, a ver. Bueno. Pero como tú, bueno, es Sí, un proceso que no- de investigación. Pues, claro, lo que quiero terminar de entender, y vamos a hacer seguimiento a la noticia, es con qué fin lo hacía. O sea, porque además utilizaba a los adolescentes para eso. ¿Será Claro, que pero tenía- seguro los adolescentes le decían a otros adolescentes en el liceo, en el colegio, mira, hay unos brownies bien buenos allá en el ¿para mercado, qué? vamos O a sea, comprarlo. bueno, a menos que supieran Ajá. con qué era, porque al final si te gusta el dulce te lo vas a comer igual con eso sin eso. O sea, no sé si me entiendes lo que te digo. Claro, estrategia de Era- mercado. Ajá. Pero lo vendía ahí públicamente en el mercado. Quizás- Debe ser para hacer más vendido su producto. Sí, de verdad que bueno, nos vamos, está una locura, pues. ¿Qué más me tienes? A ver. Bueno, las autoridades están, mira, bueno, machete. También capturaron el viernes pasado a Maribel Castro, de 30 años, quien había traído desde Perú a la novia de 14 años de su hijo adolescente para forzarla a trabajar en el estado portugués. Ahora estamos Menos mal que es a trayendo trabajar. gente. A trabajar. Sí. Ajá, por lo Ajá. menos. Ajá. Los hechos se dieron en el sector Peracal, municipio Bolívar del estado Táchira. Castro y su hijo de 14 años resultaron detenidos cuando intentaban ingresar por una trocha camino irregular desde Colombia. De acuerdo a las investigaciones, Castro y su hijo de 14 años viajaron hasta Perú para buscar al adolescente, aprovechando que había tenido una discusión con su madre. La sacaron sin su autorización de ese país, Sudamérica. Ay, Mari Castro, su hijo y la adolescente cruzaron Colombia sin contratiempos. Sin embargo, cuando llegaron a la frontera venezolana, las autoridades verificaron a la joven y descubrieron que no tenía autorización de viaje. Las autoridades fronterizas descubrieron que la joven tenía una notificación amarilla en la Organización Internacional de la Policía de Interpol, Muy bien. imagínate. Y se trata de una alerta de persona desaparecida emitida por el gobierno peruano. 20 puntos para esa mamá. Sí, sin duda alguna. Pero señora, ¿cómo se va a ir con su hija a buscar una gente para otro lado a traérsela para acá? Sí, pero es que de verdad. No, Rafa, pero sabes que este caso no es la primera vez que pasa. Yo tuve un caso parecido el año pasado. O sea, y trágico, porque Pero es que de verdad. cuando la mamá hizo todo y ya el adolescente cumplía 18 años, llegó un punto y que, ay, bueno, ya es mayor de edad. Lo Bueno, lamentamos. claro, pero imagínate, o sea, como una mamá se cool ese tipo de cosas. Con un adolescente de 14 años. Pero de verdad, estamos vueltos locos aquí. Sí. Bueno, buenísimo. 20 puntos para las autoridades. ¿Con qué vamos ahora? Muchos venezolanos están en proceso de migración o ya migraron. Por eso, te invitamos a disfrutar de las noticias más relevantes para aquellos que ya no están en Venezuela. Así comienza Migrantes. A ver, Mari, este viernes pasado, 65 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Chile y enviados a Caracas por infringir las leyes o violar las normas migratorias, según lo anunciaron las autoridades chilenas. Las personas que cometen delitos en nuestro país o ingresan de forma irregular serán expulsadas. Aunque es una minoría entre los extranjeros residentes en Chile, es una minoría que causa mucho daño.
Fueron palabras de Luis Eduardo Taller, que es el director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile. De los deportados, Mari, 55 cometieron delitos como robo con intimidación, robo con violencia, tráfico de drogas o posesión de armas de fuego. Las otras 10 personas expulsadas fueron de carácter administrativo debido al ingreso al país por puntos no autorizados. Bueno, Rafa, te cuento, esta noticia también es triste y preocupante, pues mujeres de distintas nacionalidades de América Latina representan la mayor parte de quienes se encuentran en situación de prostitución en España, según un informe presentado el lunes, el cual detalló que las venezolanas se contabilizan en 7,8% del total. En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución. La mayoría de las mujeres, de acuerdo a una investigación de la Asociación Especializada InGénero, que calcula que existe alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se practica esta actividad. Esta asociación, que atiende a víctimas de trata y explotación sexual y a las personas en situación de prostitución, elaboró un informe a partir de más de 4.500 cuestionarios. La mayoría de las personas atendidas por la asociación en 2023 tenían entre 23 y 42 años de edad, 76,8%, seguidas de las que tenían 43 y 79 años, que es el 18%. Y entre 18 y 22 años, que es el 5,2%. ¡Qué bárbaro! La medida se situó en los 35 años, esa media. También una mayoría eran extranjeras colombianas con un 29,1%, paraguayas 15,5%, las dominicanas 13,4%, las venezolanas 7,8%, las rumanas 7%, las brasileñas 6%, las ecuatorianas 3,3%, las peruanas 2,5% y las cubanas 1,9%, porque 4,5% eran solo las españolas. O sea, increíblemente el tráfico que se realiza justamente de esta práctica en España es casi el 100% de Latinoamérica. Claro, lo que pasa es que en España no es algo que está escondido, ellas se pueden contabilizar porque creo que incluso tienen que cumplir con registros. Bueno, si te están diciendo una vez que hay 800 prostíbulos y 2.500 pisos dedicados a esta actividad y 50 lugares públicos de calle donde lo practican, te da a entender que bueno, ya esto es un tema como que sálvese quien pueda, ¿no? Claro. En temas de salud pública. Salud pública total. Ahora a ver, te cuento que el ayuntamiento de Necoclí es una localidad situada en el departamento de Antioquia, Colombia, en la linde con Panamá, ha expresado su preocupación por los comentarios recientes del presidente electo de panameño, José Raúl Molino, acerca de que sería cerrar el acceso o el cruce a través de la selva del Darién, un conocido corredor obviamente migratorio entre los dos países. Detener esa migración, yo cierro el Darién, afirmó Molino, quien fue elegido, recordemos, presidente de Panamá el pasado domingo, y además señaló que estaría buscando respaldo de naciones involucradas en esta corriente migratoria, tales como Colombia y Estados Unidos. Cerraremos Darién y repatriaremos a estas personas como se debe. En respuesta a estas declaraciones y al triunfo electoral de Molino, el ayuntamiento de Necoclí comunicó que acciones como la propuesta por el nuevo gobierno de Panamá podrían intensificar el flujo migratorio hacia el territorio fronterizo. Ahora hay que decir algo con esto, Mari. Ajá, ¿qué pasó? Colombia ha sacado comunicados donde dice que están muy preocupados de una medida tomada de esa manera. Pero muy preocupados. Pero yo te voy a decir algo. Si los países no han logrado en todo este tiempo, sabiendo la tragedia que ocurre en el Darién, para toda esta solución, pues que ¿sabes qué? Que sí, que cierren esa frontera de Oye, pero la verdad es que ese señor necesita un capital y un patrimonio gigante, porque ¿cómo va a cerrar eso? Bueno, Ay, Mari, por favor. Bueno, la gente también tiene que ubicarse en el planeta Tierra. Bueno, sí, y porque existen los pasos irregulares, las trochas, porque bueno, son pasos muy complicados. Pero bueno, ese es el movimiento internacional a nivel de migrantes que tenemos sobre ese espacio. ¿Qué más me tienes por ahí? Bueno, una noticia preocupante porque en un centro médico de Durango, México, se encuentra internado un migrante venezolano que perdió sus extremidades inferiores en un accidente con el tren conocido como La Bestia, según informó Univisión. Desde el 19 de abril, el joven ha permanecido en cuidados intensivos, luchando por su vida en condiciones críticas. Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificarlo y su ficha del hospital se le describe como desconocido. Es muy triste y lamentable y hacen todo lo posible para encontrar a sus familiares, declaró Univisión Claudia Ríos, encargada de su cuidado.
Ese accidente, Mario, ocurrió unos días después de que se reportara la muerte de 2 niñas venezolanas, quienes cayeron a abordar el mismo tren, utilizado diariamente por miles de migrantes en sus rutas a Estados Unidos. Sin embargo, esta mañana vi que la mamá lo había reconocido ya. Muy bien. Bueno, la recomendación siempre es no inventa este tipo de cosas. ¿Cómo se van a montar arriba de la bestia por el sueño americano? Sí, El sueño americano puede terminar siendo la tragedia americana. Que lo hemos visto y lo hemos reportado en cada episodio que tenemos acá. O sea, Y es les hemos evidente. dicho, no se vayan con sus niños a estas expediciones porque es muy peligroso. Consecuencias irreparables. La migración es una decisión que debe hacerse con tiempo, de manera organizada y sumándole los riesgos que tiene. Todo en la vida es un control de daño, y ese daño irreparable, como la pérdida de las piernas de este chamo, que además súper joven, hasta perdió Claro, sus piernas. ¿en qué condiciones va a vivir ahora? Ahora, o sea, ni siquiera robaste el sueño americano, ahora es una carga seguramente para la familia. Ahora, ¿cómo se regresa? ¿Cómo se va? Y no. Es también un problema internacional porque cómo lo retornan. Esto es gravísimo. ¿Qué buscamos con migrantes en esta sección? Justamente que pueda ver la historia de otros venezolanos para que usted pueda tomar cartas en el asunto. Y no lo haga. Y haga una migración completamente responsable. Así que bueno, siendo las 8:43 de la mañana, Mari, vamos con la canción que más me gusta a mí de Carlos Vives. ¿Cuál Ella es mi fiesta, género vallenato. No se olvide que está en la frecuencia de... RQ 910 AM Center La Vallenata. Y aquí se lo Legal Radio. Ya volvemos. Ya volvemos. Leyenda urbana, mito o realidad. Vamos juntos a la memoria colectiva venezolana desde el ámbito legal. Esto es Casos Insólitos. Un empresario fue asesinado por una deuda de $400 en Miranda. Este es el caso de un hombre identificado como Henry Ignacio Santa Cruz Velasco, de 58 años de edad, quien fue asesinado en el interior de su apartamento, ubicado en la Torre C de la residencia Savil de Los Teques, Estado Miranda, y solo por una deuda, según informó el portal digital El Pitazo. El comisario general Douglas Rico, director del CICPC, identificó al victimario como Samuel de Jesús López, de 38 años de edad, quien Santa Cruz Velasco le debía un dinero. Extraoficialmente se conoció que eran $400. El asesinato ocurrió el sábado 4 de mayo. Ese día Samuel de Jesús López llegó a las 7 de la mañana a la residencia El Savil y subió hasta el apartamento de Santa Cruz Velasco, según quedó grabado en una cámara de seguridad instalada en el conjunto residencial. 3 horas más tarde, Jesús López abandonó el lugar. El empresario le abrió la puerta porque era una persona de su confianza, indicó una fuente policial. Desde ese momento, los familiares no lograron establecer más comunicación con Santa Cruz Velasco. La noche del día siguiente, la hija, la ex esposa de este ciudadano, lo encontraron sin vida en su apartamento. Allí él vivía solo. Henry Ignacio Santa Cruz Velasco presentó múltiples heridas cortantes en su cuerpo, de acuerdo con la investigación técnica realizada por funcionarios del CCPC al comenzar las investigaciones del crimen. En las cámaras instaladas en la sala de operaciones de seguridad del municipio como parte del programa Servicio SOS Guaycaipuro, quedó grabado el recorrido que hizo el victimario desde que llegó solo al inmueble tras bajarse de un transporte público hasta que regresó los kilómetros altos de la carretera panamericana. Este material audiovisual fue revisado una vez que se conoció el crimen del empresario. El video permitió ver el rostro de Samuel de Jesús López y esclarecer el asesinato. En unas escaleras ubicadas en el sector Puente Castro, adyacente al basurero, se encontraron algunas evidencias de interés criminalístico, entre ellas el cuchillo incriminado. La ropa del homicida con restos de sangre fue hallada en el sector Los Panamericanos. En este sector se escondió el victimario, pero fue capturado y puesto a la orden del Ministerio Público. Henry Ignacio Santa Cruz Velasco nació en Bolivia y se vino a Venezuela en edad adolescente y se nacionalizó. Tenía una compañía de transporte que funcionaba en unos galpones, según precisó el comisario Douglas Rico. Además, era director de una empresa de marketing y dueño de una tapicería, según reseñó el diario El Avance. El mismo medio también refirió que el homicida laboraba en la tapicería. ¿Por qué traemos este caso como un caso insólito? Más allá de que, bueno, por un motivo tan fútil como una deuda de esa cantidad, ya las investigaciones van a arrojar lo que sea necesario. Por supuesto. Lo que queremos destacar acá es que si lograron ver en las redes sociales cómo el trabajo de investigación logró el transcurso del señor desde que se baja Mari del autobús Así es. y pasa por las distintas calles hasta llegar a la Torre C.
y luego salir, y en los momentos todo está cuadrando para que él sea el homicida. Nos parece algo de destacar justamente porque, bueno, porque es un excelente trabajo criminalístico. Y quien claro. no crea que la investigación pueda funcionar, esto sí funciona. Ahora, los motivos por los cuales sucedió es lo que debemos ver. Es un motivo fútil. Pero, y además queremos destacar que era un señor extranjero, nacionalizado y además empresario, obviamente con aspiraciones justamente en este país. Son hechos lamentables que traemos acá, pero que de alguna forma tienen un final de investigación que al menos debe dar tranquilidad a su familia. Lo insólito de este caso es quizás que una persona pudo perder la vida por esa cantidad de dinero. Es lamentable y es de esa manera que damos terminada el caso insólito del día de hoy. Así es. ¿Con qué vamos, José? La sección favorita de los oyentes está por comenzar. Deja tu mensaje de voz en el WhatsApp legal y ellos aclararán tus dudas. Llegó el momento de escuchar. Cuéntanos tu caso. Amigos, esto es Cuéntanos tu caso o 3 minutos con María Angélica. ¿Por qué? Porque Jesucito Salas nos escribe desde WhatsApp. Hace casi 10 años mi esposo fue despedido de manera injusta del sector construcción como obrero. Durante ese tiempo he intentado, es decir, menos que estos 10 años, he intentado por todas las vías posibles obtener justicia por el caso de mi esposo, al punto que la Inspectoría del Trabajo del Estado Miranda ha ordenado el reenganche y pago de salarios caídos, pero no he logrado que se cumpla. ¿Qué puedo hacer, doctora María Angélica? Bueno, señora Jesucita, ese caso está un poco como los casos que le gusta al doctor Rafael tomar. No, en serio, el caso de la señora Jesucita, bueno, es un caso de estudio. Pues en la experiencia hemos visto que ocurre en casos de reenganches acompañados por el inspector del trabajo. Quizás sería como primer contacto, aprovechando que el inspector de Caracas fue cambiado nuevamente. Ahorita hay un nuevo inspector. Quizás tome una cita con él y expóngale su caso. A ver, quizás por esta vía, ¿qué orientación le dan en la Inspectoría del Trabajo? Mira, yo diría momentáneamente, o sea, 10 años es un tema de tiempo importante. Rafa, a mí me pasó en la universidad. En la universidad despidieron un plomero y 10 años después yo estaba súper nueva como consultora y me llegó el trabajador con el reenganche de 10 años. Llegó el destapar la cañería después de 10 años. Con el inspector y si no cumple, van presos. Y nosotros, bueno, bienvenido a tu puesto de trabajo y hubo que reconocerle todos los salarios que yo digo 10 años, Mari, porque puede ser el término de una prescripción, de una acción laboral que quieran ejercer. No, pero ya interrumpió bueno, ya está en la inspectoría. Hay que ver los plazos. Lo segundo es, si el reenganche no se hace de forma voluntaria, la misma providencia administrativa de la Inspectoría del Trabajo te dice las sanciones que entra la empresa si es reincidente, si no cumple y no cumple. O sea, debe dejar constancia de que no está cumpliendo la ejecución de la inspectoría. Y para mí, si usted está tan desesperada por este punto, pues introduzca un amparo laboral porque no existe otra manera en la cual puedan ejecutar más allá de una providencia administrativa. Claro, Rafa, habría que ver también ese pequeño detalle, el por qué no termina de ejecutar la inspectoría. Claro, ¿Para qué está pasando? Bueno, es falta de funcionarios, si es por turno, tiene que usted tener muchos turnos, existe todavía la empresa, o sea, habría que preguntarse si en estos 10 años existe la empresa. Entonces, bueno, la señora Jesucita, hay que ver los documentos que tiene para poder responder. Ya sabe, después del programa de radio la estamos esperando, o los miércoles de 9 a 12 en la sede de Fundamadiva, podemos vernos allí a ver cómo podemos ayudar. Pero de antemano le dijera, cuidado con los tiempos, documente toda la ejecución no cumplida como el desacato de parte del patrono, y la ejecución que yo vería inmediatamente es introduzcamos un amparo laboral. Así que bueno, ya sabes, 0412-582-0292 para cuéntanos tu caso. ¿Y Así con es. qué vamos para cerrar, José? Un consejito práctico. La explicación de un concepto o simplemente aprendamos juntos algo nuevo del derecho. Escuchemos ahora la cápsula legal. Te vayas a equivocar. La nueva ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista ya entró en vigencia en el país, tras su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6806 del pasado 8 de mayo de 2024. Pero, Fondo de Pensiones, ¿qué dice, Mari, y qué no dice la nueva ley publicada en Gaceta Oficial? En sus 14 artículos establecen el marco legal del nuevo tributo que tienen que pagar las empresas privadas que operan en Venezuela para aportar a un nuevo fondo de pensiones, aunque todavía falta que el Ejecutivo fije la alícuota del tributo que tendrán que cancelar las empresas privadas a través de un decreto presidencial, y también que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, establezca la base del cálculo y el calendario mensual del pago de las empresas. ¿Cuáles serán las empresas que aporten al fondo de pensiones, Rafa?
Todas las empresas privadas que operen en Venezuela están obligadas a dar esta contribución especial, como lo establece el artículo 6 del texto legal. Se incluyen a las personas jurídicas ordinarias y especiales, aparte de aquellas compañías que realicen actividades económicas en el territorio nacional, pero cuyo domicilio fiscal se encuentre en otro país. Aquellas empresas nacionales que no hagan su declaración de este tributo o que paguen con un retraso podrán ser sancionadas en función del Código Orgánico Tributario. Por ejemplo, la omisión de la declaración de este tributo tendrá una multa de 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, de acuerdo al artículo 13 de esta ley. En los artículos 14 o en los 14 artículos de esta legislación no se incluye ninguna excepción por el sector económico o por el número de empleados. Cuidado con esto, porque la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras, ya habría pedido que las empresas de alimentos, por ejemplo, pudieran estar exentos de este nuevo tributo. Pero Mari, ¿podrá el Ejecutivo excluir entonces a algunas empresas de este pago? Bueno, el presidente de la República tiene la potestad de exonerar a una empresa determinada o a un grupo de compañías en funciones de sectores estratégicos de desarrollo nacional, como quedó plasmado en el artículo 8. Esta exoneración se fijará a través de un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial y esta medida podrá ser una exoneración total o parcial en los términos que se van a definir en el decreto. Así es. Pero ahora, Mari, ¿cuál es la alícuota de este nuevo tributo para el fondo de pensiones? La nueva ley apenas se limita a decir que el monto de la contribución es hasta el 15% del total de los pagos de nómina, por conceptos de salario y bonificaciones no salariales que tenga una empresa privada. El porcentaje de la contribución especial será fijado entonces por el propio presidente de la República cada año, como lo establece el mismo artículo 7 de la legislación. Lo único claro es que la base de pagos realizadas a cada empleado, Mari, nunca será menor al ingreso mínimo integral, que hoy recordemos que está fijado en un monto equivalente a $130 mensuales. Pero Rafa, ¿quién recaudará el dinero pagado en las empresas privadas? Aquí ya no queda duda, porque es el CENIAT el órgano que será encargado de recibir cada mes los montos cancelados por las empresas privadas del país. Por eso es que el CENIAT tiene que emitir una providencia administrativa para definir los detalles de la base de cálculo, el calendario de pago y las especificaciones de la base de datos de los empleados que usará para el cálculo mensual de este tributo. Ahora te digo yo, Mari, ¿cuáles pensionados se verán beneficiados con este nuevo fondo entonces? Aquellas personas que cuentan con una pensión de vejez, incapacidad, invalidez o sobrevivencia de acuerdo con los criterios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son quienes se beneficiarán de esta nueva ley y verán mejorar su nivel de ingreso mensual. Sin embargo, Rafa, en ninguno de los artículos de esta nueva ley de protección a los pensionados del Seguro Social se establece cómo funcionará este nuevo fondo de pensiones o cómo se realizará el pago a los pensionados beneficiados. Por ejemplo, no se dice si será el Seguro Social quien hará los pagos adicionales a las pensiones o si se hará a través del sistema Patria, como tampoco establece qué organismo realizará la administración de estos fondos, ni un mecanismo de transparencia sobre los montos recolectados por el CENIAT cada mes. Es decir, esta cápsula legal de hoy trae lo que dice la ley y lo que aún no lo dice. Lo que sí queda claro es que sabemos una ruta, pero el monto no está fijado. Es importante incluir a los empresarios, a los trabajadores y obviamente al mismo Estado para reconocer si estaríamos frente a una doble tributación. No, y está muy bien, o sea, está muy bien porque, bueno, ya tienes la primera advertencia, entonces ve creando un fondo de previsión que te dice, bueno, el 15%, velo guardando hasta que sepas cómo se va a pagar el tributo. Pero bueno, es un golpe fuerte donde pensábamos que el aumento a lo mejor no traería consecuencias en la rutina diaria y ya con esta ley, sin duda alguna, podría. En principio tú dices, bueno, con las declaraciones del 1 de mayo, el más beneficiado, ¿quién fue? Fue el empresario porque quedó igual el bono alimentación, quizás no hubo un aumento sustancial, pero ahora ves que no fue el más beneficiado. Hay que ver, esto está todavía por verse y por eso creo que la semana que viene deberíamos tener como invitado allá a alguien que trabajemos el tema de las consecuencias de esta ley. Sin embargo, te voy a complacer, amiga querida, y para cerrar esta primera hora del programa, vamos a escuchar María Antonia de Gualberto Ibarreto, Talento Nacional. Y ya está en cabina el invitado. Así Buenísimo. Que no se retire, que está en la frecuencia de RQ 910 AM Center, La Vallenata. Ya volvemos. O ser parte de tu hogar. Queremos ser parte de tu familia.
Queremos ser tu AM Center preferida. RQ910 AM Center, La Vallenata. Traiga su caso y le asesoraremos en su proceso legal. Gracias a nuestra casa RQ910 AM Center y a todas las personas que hacen posible que sigamos aquí hoy. Es un gusto poder llevarles la mayor información, pero sobre todo lo que más nos gusta es resolver las dudas e inquietudes de nuestros oyentes. Así que ya saben, estamos activos por el 0212-979-7408 y el 0412-582-0292. Ahora sí, ¿con qué vamos? Mantente al día con las nuevas tendencias para los abogados. Por eso, vamos con publicidad. Queremos hablarles de Lexius. Lexius es una aplicación que funciona por la web desde móvil o escritorio, a través de la cual tienes acceso a todas las decisiones judiciales vigentes, normativas, legales y permite a través de inteligencia artificial la búsqueda sencilla, rápida y segura. Ellos te permiten la posibilidad que durante 4 días puedas probar las bondades que te tiene la membresía. Recuerda que Lexius ya está en Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Uruguay y Bolivia. También sabemos que incorporar un asistente virtual que te ayuda a resumir y conocer más fácil el contenido de nuevas sentencias. Pero lo último es que puedes cargar tus archivos Word y PDF hasta imágenes para que la misma inteligencia artificial pueda ayudarte en el resumen que necesites. Te pedimos que lo sigas como @LexiusApp, porque Lexius App es, Mari, la inteligencia artificial de los abogados en Venezuela y ahora América Latina. Llegó la hora de conocer un nuevo protagonista de este episodio. Un profesional del derecho que nos mostrará su visión de las leyes desde su enfoque. Así comienza la entrevista legal. El doctor Fermín Mármol García nació en Caracas, Venezuela, estudió Derecho en la Universidad Santa María, cursó posgrado en la Universidad de Salamanca, España, realizó cursos de investigaciones especiales para latinoamericanos en Estados Unidos, Colorado. Es director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María. Es profesor, escritor de los libros Revolución de la Muerte y Lo que no se aprende en los pupitres. Es amigo y pudimos leer que su mayor logro ha sido ser padre. Él es Fermín Mármol García. Y voy a decir otra cosa muy importante. Es profesor actual de la Universidad Santa María, de la Universidad Central y es ciudadano y no habitante. Correcto. Ajá. Bienvenido, doctor Fermín, al programa nuevamente con nosotros. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en este inicio de semana y, bueno, en un espacio que procura servir de guía a la ciudadanía con temas jurídicos, que procura seguramente servir de faro para dar luz donde hay tantas dudas, ¿no? Así es. Y justamente lo tenemos invitado al día de hoy porque creo que los temas en tendencia en redes sociales deben traer su trasfondo de responsabilidad. Y creo que eso es un tema muy, muy importante. Así es. De responsabilidad tanto para los que son las víctimas, victimarios, los testigos, los terceros interesados. Los que hacen chistes de lo que no se debe hacer chistes. Y por eso creemos que la persona idónea para nosotros en el primer momento eras tú, justamente, porque queremos hablar de la viralidad de un caso que estuvo en redes sociales. Vimos a una mujer que decidió hostigar o tomó decisiones en su momento de hostigar a otras mujeres y a otras personas. Y queremos comenzar por allí. ¿Cómo está previsto en nuestro ordenamiento el tema del hostigamiento a las personas, entre ellas? Evidentemente que el derecho es una ciencia social, como bien lo saben. El derecho es una ciencia práctica y por lo tanto lo que se procura es que estas realidades humanas, muchas de ellas estén reguladas por la ley. Lo primero que hay que decir es que no toda conducta del ser humano está regulada por el derecho. Hay conductas reguladas por el esquema moral de cada quien, el esquema ético, otras conductas que están reguladas por la convención social, por el lugar donde tú haces vida, otras están reguladas por creencias espirituales o religiosas, pero por supuesto que buena parte del ejercicio humano está regulado por el derecho. Y evidentemente que estas conductas que dañan al otro, sea en el campo físico, en el campo emocional, pudieran en algún momento estar contempladas en una ley.
Y en el caso de la amenaza de muerte, en el caso del acoso, en el caso del hostigamiento, evidentemente son conductas que están previstas en la ley. En el caso venezolano, en el Código Penal, son delitos menos graves, son delitos realmente que no involucran necesariamente una privación de libertad, pero que sí dejan precedentes en un campo jurídico penal para las personas que sean condenadas. Pero evidentemente son delitos menos graves, son delitos realmente que no dañan considerablemente al ser humano. Y en este caso que se viralizó, debemos decir a priori que fueron casos no abordados por la ley, no abordados por las instituciones, y eso genera muchos problemas. Cuando la gente no se siente atendida por la autoridad, busca mecanismos alternativos de justicia. En el pasado, recuerden ustedes, décadas atrás, el famoso linchamiento. Exacto. Es decir, la gente, al no tener respuesta de la policía uniformada, al no tener respuesta de la fiscalía, bueno, se ponía de acuerdo y le quitaba la vida a alguien en las comunidades. Y eso es la involución del derecho, ese es el primitivismo. Hoy, modernamente, en este tipo de cosas, la gente utiliza otros mecanismos. Tal vez un mecanismo pudiera ser las redes sociales, y ahí hay que distinguirlo. No todo el que utiliza las redes sociales busca linchar, pero hay algunos que sí. Exacto. Lo importante de determinar es el animus. ¿Qué lo animó usted a hacerlo público? Doctor, en la conducta desplegada por esta ciudadana, ¿qué le hace acoso o lo hace hostigamiento? ¿No es lo mismo o es lo mismo? Sí, lo primero que hay que decir es que la repetición es la que va materializando ya una conducta de acoso, de perturbación. El acoso, el hostigamiento, que es lo mismo, es una perturbación. Y para que algo sea perturbador, la repetición, la frecuencia, evidentemente, y el contenido del contacto puede subsumirlo en estos delitos de acción privada que establece el Código Penal. Por lo tanto, no es fácil para muchos poder preconstituir pruebas, poder compilar todo lo que ha ocurrido y que demuestre que está siendo acosada, que está siendo hostigada. Pero la tecnología tiene su rostro positivo. Hoy, para el ser humano moderno, el ser humano contemporáneo, le es muy fácil apelar a lo tecnológico, y lo tecnológico deja traza. Tal vez hace 50 años el demostrar el acoso verbal, el acoso, el hostigamiento de alguien que te decía todas las mañanas y todas las tardes algo en la calle era complicado, pero hoy utilizamos la tecnología y eso deja traza. Y en el caso que les viene ocupando y que nos ocupa esta mañana, evidentemente hay suficientes trazas tecnológicas que pueden ser llevadas a un proceso penal y que vayan a probar de que al menos estos delitos menores, estos delitos de acción privada pudieron haberse cometido. Aquí hay una pregunta importante, porque ya estamos hablando de preconstituir pruebas y hacer como que demostrable una denuncia por este suceso o por esta situación. Doctor, ¿cómo se procesan las denuncias en Venezuela del hostigamiento o el acoso? O sea, ¿cómo podemos aconsejar a alguien que esté escuchando y que haya visto el caso de esta señora como que lo pudiera estar viviendo él? ¿Cómo lo debe tramitar correctamente? ¿Cuál es la ruta? Oye, esa es una extraordinaria pregunta, porque creo que hace falta sincerar que tenemos problemas en el país. Lo primero que debemos decir es que nos está haciendo falta en Venezuela un único código penal. Okay. Más de 90 leyes vigentes en Venezuela, escúchese bien, más de 90 leyes vigentes en Venezuela que han sido determinadas por Fernando Fernández, por Giovanni Rionero, por Frank Mila, contemplan delitos en Venezuela y faltas. Y eso genera inseguridad jurídica. Yo creo que nos merecemos ya en la segunda década del siglo XXI y transitando hacia una tercera década, tener un único código penal donde tengamos en un mismo texto que es delito en Venezuela y que son faltas en Venezuela, y no tener este desorden jurídico penal, al menos en normas sustantivas, al menos en regulación de conducta. Y eso quería decirlo como prefacio a la respuesta. Es necesario que tengamos certeza jurídica en un mismo instrumento llamado Código Penal. Número 2, evidentemente que la denuncia
de este tipo de casos debería ser evidentemente una denuncia ante la policía municipal. Es decir, esto pudiera haberse llevado un primer nivel de acción, que es ante la convivencia ciudadana. Okay. Es decir, colocar la denuncia ante la policía municipal de la localidad de la víctima, colocar todas las probanzas que pudiera aportar a los fines de que la policía hiciera un inicial acercamiento, citar por supuesto a las presuntos responsables de estos eventos y ver qué actitud, qué actividad tenía y dejarlo plasmado en un expediente. ¿Acudieron a la citación o no? ¿Están contumaces o rebeldes en el proceso? ¿Hay signos evidentes de insania mental que pudiera ser catalogado, sin ser experto, por el funcionario sustanciador, y ver si hay posibilidades de una mediación? Si esa mediación se materializa y es incumplida, eso agravaría la circunstancia para elevarlo ya, por ejemplo, a la Fiscalía del Ministerio Público. Claro. Imagínese un caso donde el hostigamiento, el acoso, a su vez venga acompañado por violación del domicilio y por daños materiales, por ejemplo, a vehículos automotores, y que, bueno, la autoridad busca mediar y esa mediación se deja una constancia de un compromiso, y ese compromiso no se cumple, poder compulsar todo este expediente a la Fiscalía del Ministerio Público. Esa es una ruta. La otra es directamente ante la Fiscalía. Es decir, que la víctima, acompañado de un abogado, puede ir a la Fiscalía para denunciar delitos de acción pública. Okay. Ejemplo, la violación del domicilio, el daño a la propiedad, y paralelamente le anuncia a la Fiscalía que va a querellar por delitos de acción privada. Pero definitivamente la víctima en Venezuela le es muy complejo muchas veces hacerse de manos de abogados privados, pagar honorarios profesionales, comprender lo complejo de cuál es la competencia de la policía municipal, de la policía de investigación criminal, de la fiscalía. Es muy complejo. Y viene una segunda propuesta. Yo creo que estamos cometiendo un error en las instituciones. Hablo de las instituciones de órganos de seguridad ciudadana, que lo tenemos previsto, por supuesto, en nuestro 332 de la Constitución, pero también del Ministerio Público. No todos los funcionarios tienen que ser abogados, pero yo sí creo que podemos preparar un personal administrativo para ser personal sustanciador, que comprendan perfectamente el motivo de esa institución y que comprendan perfectamente cuál es el papel de la institución. No tienen por qué ser abogados. Yo creo que estamos cometiendo un error, que le estamos generando demasiado trabajo al policía de investigación o al propio fiscal por no tener un personal administrativo que sepa exactamente cuándo abrir un expediente, cuándo recibir una denuncia en esa primera fase. Y yo creo que hace falta comprender que los paralegales en el ámbito público son fundamentales para darle una atención inicial a la ciudadanía que hoy realmente no se está dando. Yo sé que yo quiero seguir el orden, pero con esa pregunta que le hice, doctor, porque quiero entender sus palabras para de alguna manera darle como ese espaldarazo a la gente que ha denunciado cosas y le dicen que eso no es un motivo de denuncia. Es decir, por ejemplo, alguien que va y dice, bueno, este me está acosando, quizás a veces los órganos no le toman la verdadera relevancia y bueno, llegó a escalar, ¿no? Ese comentario que está realizando con respecto a la preparación del funcionario va en esa vía, en que creo que hay momentos en los cuales se subestima inclusive la denuncia de una persona ante un órgano policial. Sí, evidentemente que todo acoso y todo hostigamiento tiene una gradualidad. Bueno, ¿qué es acoso y qué es hostigamiento para ti? Bueno, en 2 oportunidades alguien me ha dicho algo. Bueno, evidentemente que en ese estadio la guía debería ser, vaya a su policía municipal para que lo citen, un problema de convivencia, ¿me entiendes? Pero ya cuando tú observas que este acoso se trata de hacerte grafitis al frente de tu casa, gritarte desde la planta baja, entrar a tu estacionamiento, mandarte correos electrónicos o escribir un libro donde narra fantasías con relación a ti, que es el caso que se ha viralizado, bueno, ya evidentemente que esto no es un tema de convivencia ciudadana, esto es un tema jurídico penal. Hay un texto que preconstituye prueba, hay videos, hay por supuesto mensajería, y eso realmente creo que se dejó avanzar muchísimo. Y creo que
es lógico que las víctimas hayan empleado una ruta como las redes sociales, y yo estimo que con el ánimos informandi. Yo no creo que haya habido un ánimos difamandi, un ánimo de irse contra la persona para desprestigiarla. No, yo creo que fue un grito de auxilio, una alerta temprana al resto y de desahogarse qué me está ocurriendo. Por lo tanto, no creo que las víctimas hayan podido cometer un delito de difamación acudiendo a las redes sociales. Las redes sociales son extraordinarias, llegaron para quedarse, tienen sus riesgos, y sumarse sin conocer los fondos a veces no es inteligente, porque sería un linchamiento digital. Pero en este caso que nos ocupa, las víctimas solo narraron sus hechos, y creo que el ánimos fue un ánimos informandi y que lo utilizaron porque creían que no había un mecanismo adicional para ser amparadas por las instituciones. Y eso es lo triste, que no hayamos sido activos sino reactivos. Profe, una pregunta, o dos preguntas en una sola. El conocimiento o ese preconocimiento que se tiene sobre la condición mental de esta ciudadana la hace inimputable, pero o los padres no hacer nada para declarar legalmente esta situación también los hace responsables. Yo no lo veo así. Es un escenario de discusión. Recuérdense, insisto, que el derecho es una ciencia social de interpretaciones. Estas personas son adultas, por ahora no hay ninguna autoridad judicial que los haya incapacitado, por lo tanto por ahora gozan del ejercicio pleno de sus derechos, y los padres, si no se sienten víctimas por algo ocurrido con ellos, ejemplo, que hayan sido víctimas de una demanda por daños y perjuicios, porque los vehículos automotores que usan ellos están a nombre de los padres, por poner un ejemplo, o las viviendas donde viven son viviendas a nombre del padre, poniendo esos ejemplos, sería una carga excesiva pensar que los padres tendrían que ser los primeros que deberían acudir ante las autoridades para buscar una incapacidad por insania mental con relación a sus hijos. Yo lo que creo es que evidentemente la ley penal permite esos procedimientos. Es decir, imaginémonos que las víctimas querellaron por delitos de hostigamiento y de acoso establecidos en el Código Penal, que es instancia de parte, pero a la vez el Ministerio Público tomó como delito de acción pública la violación del domicilio, el daño a la propiedad, por ejemplo, lo que vimos en un vehículo automotor, por más leve que haya sido ese daño a la propiedad, para poner un ejemplo, o el tema presunto del acoso sexual de un adulto varón contra unos niños, y que en el devenir del camino el Ministerio Público, en un acto de imputación material, porque ya hay una imputación material cuando hay una orden de allanamiento que se materializó, número 2, ya hay una orden de captura, es decir, ya hay una imputación material, empezó el proceso, y que en algún momento el Ministerio Público tenga acceso a ellos y demuestre que hay problemas psicoemocionales y mentales de los imputados, él pudiera irse al procedimiento especial para buscar el determinar con certeza si estas personas pueden o no estar capaces de defenderse. Por lo tanto, el Código Orgánico Procesal Penal establece la posibilidad de las medidas de aseguramiento, que es detener el proceso penal hasta tanto se pueda determinar si estas personas tienen la capacidad para sostenerse en un proceso penal. Y yo creo que hacia allá va a ir esto. Si se produce una extradición y estas personas son imputadas formalmente y empieza la normal controversia del proceso penal, tal vez el Ministerio Público o la defensa van a levantar banderas y van a invocar el procedimiento especial de medidas de aseguramiento para que haya un tiempo prudencial para que los expertos del CENAMEC puedan realizar los estudios y emitir un informe psiquiátrico de la capacidad o no de esta persona. Tú sabes que siempre queda la duda más allá como abogado no, es que sí, tenemos un caso muy puntual donde en principio se inicia por instancia privada, es decir, quien sienta que está hostigado y amenazado, porque hay gente, a lo mejor, yo me pongo a pensar, hay gente que ha pasado por esto y ni siquiera le ha tomado el nombre de acoso o hostigamiento, sino que no le para.
y pasa su vida así. Y hay gente que Claro, sí le Rafa, afecta. y ese punto donde dicen, mira, no le hagas caso que ellos están enfermos. Exacto. No le hagas caso porque ellos están enfermos. Pero ¿hasta dónde tuvo que llegar ese no le hagas caso? Ahí va mi pregunta, doctor, porque hemos entendido de las investigaciones que hemos revisado que esta persona estuvo recluida 9 meses por tratamientos psiquiátricos, ¿no? ¿En qué momento deja de ser privado y pasa a acción pública? ¿En qué momento uno puede decir, bueno, yo no lo denuncié porque tuve miedo, porque no Porque le sus paré? padres se comunicaron ¿En qué conmigo? momento tú dices, bueno, el Estado tiene que actuar aunque nadie lo denuncie? Sí, es una buena pregunta para decirle. No todos los delitos son de acción pública, por lo tanto, no importa si es de acción privada o pública, es un delito. Exacto. Solo que el legislador previó que algunos delitos que te afecten, tú tienes que iniciarlos bajo una querella. Y otros delitos que basta con que tú simplemente denuncies. O inclusive hay delitos, esos mismos de acción pública, que el Estado puede de oficio abrir la investigación. En este caso hay un escenario de algunos tipos delictuales que iban a requerir que la víctima querellara, que buscara a su abogado, le diera un poder y constituirse en lo que coloquialmente se llama el acusador privado. Exacto. Muy bien. Sin embargo, en otros casos específicos pareciera que hay delitos de acción pública que el Estado podía abrir de oficio. Ejemplo, cuando el Ministerio Público se dio cuenta de que presuntamente hubo fotografías en un sitio tan privado como un baño, en un club realizado por un adulto a niños de oficio, sin que las víctimas denunciaran, abrió esa investigación. Eso ocurre. Ahora bien, yo lo que creo es que la víctima es la persona idónea para comprender si la frecuencia de el hostigamiento, si la frecuencia de ese acoso realmente le está afectando. Si ya tú te sientes afectada, si ya tú sientes que realmente esto está influyendo en tu rutina diaria, es el momento en que tú sepas que eres una real víctima. Cuando ya tú te sientes algo perturbada, tú debes de acudir, buscar asesoría, acudir ante las instituciones. Yo sigo insistiendo, el primer escenario ante el acoso y el hostigamiento es tu policía local, Claro. es tu policía municipal, es esa policía que puede aplicar una normativa de convivencia para buscarlos en el domicilio, citarlos, hacerlos comparecer y empezar un trámite de comprender qué es lo que está ocurriendo allí para saber si allí se puede resolver entre las partes o eso tiene que elevarse. Al no haber existido eso, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió. Si eso hubiese ocurrido y esta gente incumplía, todo ese expediente administrativo hubiese ido a la Fiscalía del Ministerio Público. Claro. Profe, una pregunta. Me llama la atención que, bueno, que está ocurriendo acoso u hostigamiento hacia muchas personas, varias personas al mismo tiempo. Pero ahora estas personas que han quedado expuestas en redes sociales, ¿pueden tener acciones contra estas personas? No, yo digo en el caso de estos hermanos que se pudieran intentar una acción en contra de las víctimas por haber acudido a las redes sociales. Bueno, en principio todos podemos oponer una acción. La acción aquí es una difamación calificada, que es por supuesto un delito de acción privada. Y esa acusación privada por difamación calificada lo que va a buscar en el futuro es una demanda por daños y perjuicios. Yo no creo que el ánimos de las personas que acudieron a las redes sociales haya sido un ánimos difamante. Yo observé las declaraciones de estas personas y veo un ánimos informante. Claro. Y yo creo que allí ese dolo, esa intencionalidad maliciosa no la veo presente. Pueden intentarlo, pero no les auguro un éxito en esas rutas penales ni civiles por una presunta difamación calificada que haya quedado por utilizar las redes sociales y hacer ver lo que estaba ocurriendo. No lo veo. Doctor, ¿y esas personas que están haciendo chistes con esta imagen de esta ciudadana? Por ejemplo, la imagen en el vehículo, le quitan la cara y ponen la cara de otra persona. Esas personas que utilizan la imagen de esta ciudadana, colocando otras imágenes para hacer chistes, ¿pudieran ser sujetos de...? No, evidentemente que no. Yo lo que creo es que se va a desarrollar cualquier morbo. El morbo, todos tenemos algo de perversidad como seres humanos y también es un poco de ignorancia.
Aquí hay víctimas, aquí hay gente que se siente afectada de manera directa e indirecta. Y también hay una familia de unos victimarios que tal vez pudieran sentirse afectados porque es un problema que parece que tiene años con ellos mal abordados seguramente. Yo lo que creo, bueno, que en el mundo de la ignorancia, en el mundo de la jocosidad, ocurren estas circunstancias, pero no creo que la legislación deba de prever estas cosas. Yo en lo personal, claro, y huelga decirlo, si hacemos nacer un nuevo Código Penal en Venezuela, por supuesto que para mí soy de la corriente que los delitos de opinión deben de ser realmente execrados de la jurisdicción penal. No puede haber personas privadas de libertad por opinar. Yo creo que la gente que opina y con tu opinión haces daño, lo haces maliciosamente, tú vas a responder desde el punto de vista patrimonial por daños y perjuicios. Yo soy una corriente más garantista, donde los delitos de opinión deben de desaparecer del espectro jurídico penal. Sin ser libertario. Hay un tema importante, doctor, y vuelvo al inicio de lo que sería como la figura. ¿Por qué lo digo? Una de las cosas que dice la denunciante al momento que ya empiezan los medios a abordarla para que explique, es que ella siempre le indicaban que no existía el acoso y hostigamiento entre mujer a otra mujer. Y estaba basado justamente en que la ley de protección o de la ley de protección contra la mujer o la ley de vida libre de violencia contra la mujer sí establece taxativamente acoso u hostigamiento en el caso de la violencia que puede recibir la mujer. Entonces, bueno, unos abogados penalistas empiezan a explicar como que, bueno, es que el acoso sí existe formalmente en el Código Penal sin distinción de género. Sí. Quiero que me ayude un poco como penalista y criminalista a explicar un poco a las personas cuándo estamos frente a un suceso o uno de esos hechos penales o cuándo aplica una ley o el Código Penal. Sí, ciertamente cuando empieza la opinión pública a comprender lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que hay una presunta victimario del sexo femenino que pareciera tener atracción por su mismo sexo. Todavía no estaba en el escenario la presencia del hermano. Y bueno, tratando de comprender un caso que no es muy común, la gente trató de buscar la ley especial contra la violencia a la mujer. Y bueno, se sorprendieron los que no son penalistas y los que no son abogados de que es una ley donde requiere que el victimario sea un hombre. Entonces ahí a primeras interpretaron esto no está previsto en la legislación. Si la ley especial que rige la materia de la violencia contra la mujer no protege a la mujer por lo que haga otra mujer, estamos en problema. Pero es que se han olvidado de que existe el Código Penal. Sí, un Código Penal que realmente ha sido despedazado. ¿Por qué ha sido despedazado? Porque han nacido tantas leyes especiales y tantas leyes orgánicas que le han ido quitando practicidad, que queda ahí como olvidado para algunos delitos contra la propiedad y algunos delitos contra la persona, y se les olvidó que el Código Penal sí tiene previsto como delito de acción privada, delito, instancia de parte, el acoso y el hostigamiento en su artículo 175. Claro, es un artículo que hagamos una encuesta con fiscales del Ministerio Público, hagamos una encuesta con abogados litigantes, cuántas veces han elaborado una querella, han elaborado después una acusación sobre esto, y evidentemente que no, pero está vigente, está allí, lo contempla, y ahí debemos haber subsumido una de las conductas presuntas de esta victimario mujer allí, en el Código Penal, libre de otras conductas que podemos subsumirla, el haber violado el domicilio de la víctima, 2, el haber dañado alguna propiedad pública o privada con los grafitis y con lo que se hizo en el asfalto, por ejemplo, o las paredes de algunas viviendas, o el ingresar a un estacionamiento. Es decir, hay otras conductas que deben de subsumirse en otros supuestos de hecho penal, pero a la vez, evidentemente, tenemos lo gravoso que es el análisis y la interpretación del texto. Entendemos que el abogado defensor va a decir que había evidentemente un proceso ahí de fantasía, un proceso evidentemente de ingenio del escritor, pero los abogados que representarán a las víctimas dirán es sencillamente la reconstrucción de una confesión de toda una conducta
sistemática hostigamiento y acoso que la hacen necesariamente ser evaluada psicológicamente. ¿Tuviste acceso al libro? No, los extractos que se publicaron. Ok, quería ver, porque yo quería ver quién lo vio, pues, o sea, eso sí lo quisiera revisar más allá, porque porque evidentemente es un cuento que tiene bastante terror en sí bueno, mismo, y además ¿me entiendes? que ambos hermanos son artistas, uno pinta y el otro escribe. Lo bueno, Hay que ver qué pinta el otro. del libro es que también pudiera, si es que no es fantasía, pudiera haberse determinado la génesis de los problemas. Aparentemente estos hermanos pudieron, no lo sabemos, es lo que está escrito allí, dejan ver posibilidades de haber sido, lamentablemente, haber sido víctimas de abusos sexuales en su infancia y adolescencia, y también de procesos sistemáticos de humillación. Esto no los exculpa, lo que queremos ver es qué tan dañados o no están en sus capacidades cognitivas, ¿no? A mí me cuesta mucho entender, doctor Fermín, porque la verdad es que la pregunta la hizo a Mari y yo también vuelvo como con la misma, ¿no? La responsabilidad de los padres sí tiene que aplicar. O sea, al final tú tienes unos hijos que internaste 9 veces, que sabes que están en unas condiciones especiales, y pienso que al final, sí, capaz que no son... Aunque no son menores de edad, Ajá. debe existir responsabilidad por tener conocimiento. Oye, o en su defecto, la investigación también va a ser los padres con su condición mental también, ¿no? Porque es como que está cuidando, 2 enfermos se van a cuidar juntos, es como complicado. También en el libro, algunos extractos nos indican que los hermanos aparentemente comprendían que la familia siempre estaba allí para resolver sus problemas jurídicos. Dejan ver en el libro que mamá todo lo resuelve con la policía. Es decir, que hay tela que cortar por parte del Ministerio Público, por parte de los abogados privados que querellen y que consecuentemente acusen, de comprender qué quiso decir la escritora, en este caso la señorita Rebeca, qué quiso decir cuando mamá estaba allí para resolver. Nos referimos específicamente al caso que ocurrió en un supermercado en El Hatillo, donde hubo un hurto de mercancía, y al ser sorprendidos por la vigilancia privada, huyen del local en su vehículo automotor, dañando levemente las instalaciones del supermercado. Aparentemente en ese estadio, en ese proceso, es que pudieran subsumirse esas líneas del libro que indican que mamá las cosas las resuelve con la policía. Claro. Doctor, ¿en qué momento el Estado dice, tengo esta noticia, voy a actuar, así el delito sea de instancia privada? ¿Cuál es la diferencia que sea de instancia pública o privada, o en qué momento dice, mira, yo necesito tomar acciones sobre este tema? ¿Por qué le preguntaba? Hay gente que piensa, doctor, como en las películas o novelas, que te dicen, bueno, yo voy a retirar esa denuncia porque ya no va a pasar, pues retírame los cargos. Queremos hablar un poco de eso para que la gente pueda entender efectivamente en qué momento el Estado comienza, y esto es una carrera que no termina. Eso es interesante. En los delitos de acción privada, que son a instancia, por supuesto, de parte, depende de la voluntad del accionante el continuar o no con el proceso. Evidentemente, el Estado sencillamente auxilia las prácticas o las diligencias que requiera el accionante. Me explico: el citar a personas, el poder peritar algunos elementos que se requieran alguna de las partes para posteriormente hacerlas valer en proceso. Me explico: tengo un documento y quiero hacer una grafotécnica. Es decir, el Estado va a requerir auxiliar a las partes. Pero el proceso es a instancia de parte, tanto que la querella se interpone directamente ante los tribunales, y el Estado solo va a funcionar como auxilio. En los delitos de acción pública, también la parte puede, como bien saben ustedes, hacer querella y posteriormente acusación, pero a pesar de que la retires, el Estado va a continuar su proceso. Me explico. Típico problema que lamentablemente ocurre en la violencia intrafamiliar, la violencia de género, donde la mujer, después que denuncia al concubino, al marido, a la pareja, va a las 48 horas a la policía a decir, voy a retirar la denuncia, quiero a mi marido libre. Eso es una historia que conocemos desde hace 100 años. El ABC. Pero no es un delito de acción pública, usted no puede retirar esa denuncia, ya esto va a continuar su proceso. No depende de ti la voluntad del ejercicio
ejercicio de la acción penal depende del Estado. Y esa es la gran diferencia entre los delitos de acción privada y los de acción pública. El Estado continúa su ejercicio porque el Estado también es víctima. En los delitos de acción privada, el Estado no se siente víctima, es solamente usted. En un caso que se viralice, que sea sobre un delito de acción privada, ¿qué debe hacer el Estado? Lo máximo que pudiera hacer es un exhorto de explicarle a las potenciales víctimas lo que debe de hacer. Pero no puede el Ministerio Público abrir una investigación de oficio por un delito que se está anunciando en redes sociales que sea eminentemente acción privada. Este caso en específico se abre cuando el Ministerio Público comprendió que podían existir delitos de acción pública. Claro. Perfecto. Y por eso lo abre. Hay una pregunta importante para ubicarnos como en lo que pueda venir ahora. O sea, para que el que nos está viendo diga, bueno, que ya entendí todo cómo sucedió. Ahora vamos a hablar de esas causas que lo harían inimputable y cómo el Estado va a resolver. Es decir, existe alguien que podemos presumir que tiene una condición mental no adecuada o no óptima para asumir responsabilidades. Que no está en Venezuela. Me voy a meter después con la tradición, Ajá. pero voy como suponiendo que ya van a descubrir y dicen, sí, los exámenes médicos dicen efectivamente que ella no estaba bien o ellos no estaban bien. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? La ley penal, ¿cómo los trata en este momento? Supongamos que las personas están a derecho Exacto. y se produjo el proceso de captura en el territorio nacional. Van a ir ante un juez de control que va a decidir si el proceso lo van a sortear en libertad plena, en una libertad condicionada o privado de libertad. Yo supongo que un caso como este, honestamente, lo que corresponde es libertad condicionada. Muy bien. Número 2, al juez y al fiscal observar signos presuntos que evidencian insania mental, pudieran de una buena vez solicitar que sea un procedimiento especial para construir tal vez medidas de aseguramiento. Es decir, es necesario, imagínese una audiencia de presentación de unas personas que la orden de captura se consumó y que vemos un tema de insania mental de estas personas privadas de libertad, en donde, bueno, usted tiene que decir si las deja privadas de libertad, libertad plena o libertad condicionada. Usted allí debería inmediatamente iniciar un proceso de aseguramiento que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Unas medidas de aseguramiento porque es posible que estas personas no puedan sortear un procedimiento penal ordinario en plenas facultades. Y nuestro legislador fue sabio. Hay un procedimiento especial para que haya medidas de aseguramiento porque es factible que estas personas no puedan ser condenadas por delitos, pero sí queden obligadas a un proceso, internadas o no, en materia psiquiátrica. Y eso es lo que debería observarse. Hay unos precedentes importantes allí, tal vez la propia defensa los va a alegar. Unos precedentes importantes que son, bueno, un proceso ante clínicas psiquiátricas de estos hermanos, una más que otro, que pueden demostrar que hay precedentes confiables, antecedentes confiables de índole privado, que nos demuestran que tienen perturbación del sentido de la realidad, del sentido del bien y el mal, del sentido de lo que es lícito o no. Y tal vez la defensa va a utilizar lo que pasó en ese supermercado de Latillo como un hecho que evidencia que gente que tenía poder adquisitivo, para que se va a llevar 3 o 4 latas de refresco. Exacto. Claro. Puede haber un proceso, y más si hay abuso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Que pudieran estar incluidas, y según lo que se ha filtrado, los informes médicos así lo refieren, que ha habido abuso. Entonces, hay que ver que esto no necesariamente va a transitarse en un procedimiento penal ordinario. Es factible que vamos a tener que usar un procedimiento especial que contempla la ley para un proceso que se llama un proceso de aseguramiento, que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Doctor, este proceso de aseguramiento y el juicio en redes sociales, ¿cómo puede tratarse esto en este momento cuando esto es un caso público y notorio que toda Venezuela conversa sobre este punto, sobre este tema? Nadie sabía quién era la señorita y todo el mundo sabe con nombre y apellido quién es la señorita y todo lo que hacía. Bueno, aprovecho la pregunta para decir varias cosas. Yo, si tuviese que evaluar a las redes sociales
sobre lo que ha acontecido en la última década con casos que no se conocían y que trajeron resultados. Ejemplo, el acoso sexual. Lamentablemente sabemos de casos de personas que han tenido que vivir una avalancha de denuncias por acoso sexual. Inclusive uno de ellos se suicidó en el exterior, específicamente en Argentina, lamentablemente. Ah, ya me acordé. Sí, lamentablemente. Y entonces uno dice, mire, yo ante la oscuridad y la claridad, yo voto por la claridad. Quien se sienta víctima y que quiera gritarlo y que quiera informarlo, hágalo, porque tal vez más víctimas quieran sumarse a su cruzada por informar. Insisto en eso, que el ánimos siempre tiene que ser el informar y no el de desprestigiar y no el de inventar y no el de calumniar o injuriar o difamar. Yo quiero informar lo que me pasó a mí con lujos de detalle para ver si más víctimas sufrieron lo que este docente, lo que este pastor, lo que este jefe, lo que este vecino, lo que este propietario me hizo. Y lamentablemente en temas de acoso sexuales, lo serial se hace presente. Todos aquí somos adultos y todos escuchamos de docentes que fueron acosadores en algunas instituciones educativas. Bueno, yo me alegro mucho que después de 10, 15, 20 años a quien le caiga, que le caiga. Porque si tú fuiste un docente que abusaste de tu condición y bueno, hoy tiene 70 años, pero se suman 30 víctimas, es decir que usted durante sus 40 años de ejercicio docente lo hizo, yo eso tengo que aplaudirlo porque tengo hijas. Claro. Tengo hijos. Entonces me parece súper bien, pero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad por el lector. El lector de esa información puede ser solidario, pero ten cuidado tú en entrar en un proceso que no comprendes cuál es la intención inicial. El problema no lo tiene el que denuncia públicamente, el que hace viral algo. El problema lo tiene el que se suma sin contar con todos los elementos. Hay un tema aquí que diste como un punto clave y es cuando tú haces la denuncia o haces la informativa de lo que está sucediendo y se unen más personas, encontramos que hay más víctimas. ¿Cómo ocurre esa investigación? ¿Se empiezan a acumular todo sobre la misma persona? Porque bueno, ya sabe que sí, otros artistas diciendo, otras personas indicando que también sufrió y mostrando las pruebas, porque la gente como que las guardaba allí, como que no voy a hacer nada, pero ya habló, ahora sacó todo lo que yo tengo en este momento. ¿Cómo ocurre la investigación en este punto de esas nuevas víctimas que se van sumando a este presunto victimario? Esa es una pregunta extraordinaria, Rafael. Lo primero que hay que decir es que lo bueno es que en temas tecnológicos existe una palabra mágica que es la traza, es decir, la posibilidad de identificar quién está indicando algo y si es interés para la justicia va a ser identificado y va a ser citado, y eso es fundamental y es importante, la traza tecnológica. Y evidentemente aquí va a haber una discusión final, cuál es el hecho que se está denunciando para determinar si ese hecho está prescrito. Claro. Puede haber lo que conocimos filosóficamente, la justicia evidentemente institucional, pero también la posibilidad de la sanción moral, ¿no? que nos enseñaron, y eso también existe. Es decir, sabemos que no puede ser perseguido porque tal vez los hechos que hoy se ventilan están prescritos, pero que se sepa más allá de toda duda razonable que tú lo hiciste y vas a tener una sanción moral. Lo digo porque la víctima que expresa algo y lo acompaña de evidencias, bueno, lo que está buscando cuando algo está prescrito tal vez sea una sanción moral y tal vez una sanación, tal vez una sanación personal. Pero evidentemente que toda persona que aporte en esa discusión va a ser citada para un proceso judicial, como en efecto está ocurriendo con el caso de los hermanos. Está ocurriendo en donde ya el Ministerio Público nos había indicado públicamente que más de 3 presuntas víctimas han declarado y también una serie de testigos que fueron identificados por las redes. Claro. Doctor, tuve la oportunidad el fin de semana de ver una entrevista a una de las víctimas y ella señala que realmente a ella no le importa en qué lugar del mundo se encuentren estos hermanos, porque en el lugar donde estén son un peligro para la sociedad donde estén.
O sea, ella dice que ellos ahorita están en España, que una de las víctimas también está en España y que en estos momentos ellos constituyen un riesgo para esa sociedad española. ¿Se puede hacer algo con respecto a eso? Evidentemente que no. En materia jurídico-penal no podemos vaticinar el futuro. Y la policía ni la fiscalía de un país puede vaticinar que usted va a materializar o no una conducta criminal porque usted tenga precedentes. Aquí lo que ocurre es que el Estado venezolano ha decidido iniciar un procedimiento de extradición y tiene que convencer a la autoridad judicial de España de que hay suficientes elementos de convicción para que esas personas sean extraditadas. Lo que aquí hay una debilidad por parte del Estado venezolano, que no podemos indicar que su ida a España sea por estos casos. Es decir, no existían casos cuando ellos se fueron. Lo normal en estos procedimientos es que tú huiste de un territorio porque conocías que habían procesos penales en tu contra. En este caso, la respuesta es que no. Ese no es el argumento que podemos utilizar en este caso. La gente seguramente se fue mucho antes de que el proceso tuviese fecha de inicio, para poner un ejemplo. Pero evidentemente eso no conlleva que tú intentes el procedimiento de extradición, porque ha iniciado una investigación, hay suficientes elementos que te invitan a que tú tienes que sustraerte en el proceso. Y por supuesto no son delitos políticos ni delitos exceptuados por la Interpol para la alerta roja, ni tampoco por un tribunal de justicia. Ahora, que si yo creo desde el punto de vista racional que estas personas que han tenido una conducta repetitiva, frecuente, constante, utilizando el mismo modus operandi, lo van a hacer en donde vivan, la respuesta es sí. Claro. Es decir, algo a ellos los activa para hacer eso repetidamente. Un daño ya psicoemocional, ya permanente, acompañado de un uso abusivo de drogas. Es una hipótesis, yo no lo sé, pero evidentemente que por lo que nos dicen las víctimas, por lo que nos muestra el libro, los extractos que se han filtrado y por el desarrollo de esta investigación que públicamente lo ha decidido así el Ministerio Público hacer conocer, estamos en presencia de gente que sistemáticamente va a seguir haciendo esto donde se encuentra. Mari, mira, son las 9:55 no puede minutos. ser. Nos vamos a tener que ir a la Santa María. Quiero darle como un cierre a este tema de la entrevista, doctor, y quería que me explicara como en un breve tiempo la extradición. Estamos parados como que en el proceso en este momento allí. El Estado venezolano, a través del fiscal del Ministerio Público, informó que pidieron la extradición. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué puede pasar si extraditan o no extraditan? Sí. Es una extradición, llega alguien con un helicóptero, se lo trae, una cosa, ¿cómo opera? Sí, lo primero que hay que decir es que hay extradiciones activas y extradiciones pasivas. Uh-huh. Y evidentemente en el caso venezolano, si un país nos requiriera un venezolano, nosotros no podemos extraditarlo porque la Constitución expresamente lo prohíbe. Lo digo porque hay el caso que de un político venezolano que está privado de libertad, que está solicitado por los Estados Unidos, y hay gente que ha dicho, a ese venezolano hay que extraditarlo. No, nosotros no extraditamos a nuestros connacionales, a diferencia de Colombia y México. ¿Es algo que deberíamos revisar en un futuro? La respuesta es sí, porque la delincuencia organizada es transnacional y no respeta fronteras, pero necesitaríamos una reforma constitucional. Por ahora, nosotros no extraditamos a nuestros connacionales. Este es otro caso. Estos son venezolanos con doble nacionalidad, aparentemente, que están hoy día domiciliados en España, que están solicitadas en extradición por un proceso jurídico penal en Venezuela. Por lo tanto, Venezuela hace dos procedimientos, uno administrativo. El administrativo es ante la Internacional de Policía en Lyon, Francia, Interpol, donde debe mandar un legajo documental a la Secretaría de la Interpol para que consideren colocarlo en el sistema de alertas rojas internacional. Tenemos entendido que ya el Ministerio Público ese procedimiento administrativo lo hizo y tenemos entendido que la Secretaría de Interpol encontró suficientes elementos para dictar la alerta roja. Okay. Es lo que comprendemos. Es un procedimiento administrativo ante Interpol. Estas personas requeridas por Interpol pueden contratar sus abogados para impugnar ese procedimiento directamente en Lyon, Francia, en Interpol. Hay un procedimiento especial para que esa alerta roja precluya, esa alerta roja sea levantada.
a priori no veo elementos para que puedan lograrlo, porque no son temas políticos, pero pueden intentarlo. Paralelamente a ello, el Ministerio Público acude a su Cancillería en Venezuela, el Ministerio del Exterior, y es enviado todo ese legajo a España a través de su Cancillería para que lo reporte ante la justicia penal y que consideren el inicio de un procedimiento de extradición de estos ciudadanos. Por lo tanto, el tribunal que reciba eso va a pedirle a la policía que determine si el domicilio está, si están en ese domicilio, localizarlos, dictar las medidas de aseguramiento a los fines de que tengan el derecho a la defensa ante ese tribunal de si realmente lo que mandó Venezuela es real, si realmente son ellos, puedan defenderse allí y evidentemente será el tribunal español el que decidirá si los extradita o no a Venezuela. Es un procedimiento que puede tardar. La gente tiende a confundir deportación con extradición. Exacto. Ujú. La extradición es un proceso jurídico penal. La deportación es un procedimiento administrativo. Usted está aquí de turista Y se quedó. y yo puedo expulsarlo a usted. Es decir, tú como turista de pronto te saltaste una luz roja y la policía dice, tú sabes cómo es la cosa, yo prefiero deportarte. Claro. Porque eres turista. Tú eres un turista y fuiste a una discoteca, te diste unas trompadas con ellos, y usted sabe cómo es la cosa, usted mañana está Usted en se el porta aeropuerto. muy mal y se va. Porque es un proceso de deportación administrativa, es totalmente un evento unilateral y no viola derechos humanos ni nada. Usted es un invitado aquí, yo mi invitado lo corro cuando quiera. Exacto. Tengo derecho a admisión. Exacto, esa deportación opera más lógicamente cuando uno entiende este turista transgredió el lapso. Mira, Fermín. Pero la extradición es jurídica, es judicial, es ante un juez. No me vayan a matar, Mari, porque No, me es quiero que- avanzar en sí, esto rapidísimo. Lo que pasa, Rafa, es que yo siempre que viene el doctor Fermín me quiero quedar conversando Yo con él. también, yo también. Pero escúchame, Fermín, si pasara lo siguiente. Estamos en una extradición y ellos cometieran un delito ya. ¿Qué pasaría con la extradición en Venezuela si además incumplen unas leyes españolas? Queda paralizada porque la mayoría de los estados ante ese delito prefieren que purgue el proceso primero, purgue la condena allá y posteriormente es extraditado. Hemos visto esos casos en Latinoamérica muchísimo con expresidentes y ministros que primero tienen que purgar pena en el país donde cometieron y después son extraditados. Mire, la gente que nos escucha en el live y acá Sí. son las 9:59. Obviamente ya estamos sujetos a una sanción administrativa de deportación Pero de hoy la radio. Pero hoy tenemos mucha suerte No. porque estamos con el abogado de la radio, así que no exacto. importa, Rafa. No, lo que quiero explicar a la gente, bueno, que estamos muy contentos, además que estoy seguro que este va a ser un live exitosísimo porque, bueno, va a Así explicar es. mucho de lo que está sucediendo y evitar quizás desinformación. Pero obviamente si sigue la cuenta, el doctor Fermín se da cuenta que él trabaja con lo que llaman las tertulias académicas, que yo no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Gracias. Porque, ¿qué pasa? Las tertulias académicas, que va para la número 79, va camino a la 80, es una reunión que hace el doctor Fermín desde su cuenta de Instagram, en live, con otros profesores y académicos justamente, para tratar temas académicos y jurídicos. O sea, yo los he visto, he logrado... A veces son unas horas como, en mi caso son las horas como del agua, pero lo veo después como en diferido. Pero, a ver, o sea, todo lo que hace el doctor Fermín, lo que conoce en su carrera además, es profesor y además llega, tú le ves ya a veces hasta cansado en la noche con su mismo paltó diciendo, vamos a hablar ahora de temas importantes. Y eso para mí es como que... Sanador también. Y el ejemplo, claro, de decir, mira, estamos en el camino correcto. Pero creo que seas tú que le expliques a la gente qué significa tertulias académicas para ti en este momento. Rápidamente, los días lunes, de 9 p.m. a 10 p.m., tenemos un espacio bajo el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Santa María, donde tratamos de conversar con personas que puedan orientar a los alumnos, a la ciudadanía en general, y hablar algunos temas que le interesan a los colegas. Por ejemplo, este lunes tenemos hoy a Yorelis Acosta, una psicóloga clínica, una psicóloga social, de Sendas, del OCB. Vamos a hablar de eso sobre salud mental. El ser humano es cuerpo, espíritu, pero también mente. Entonces tenemos hoy un tema de salud mental y eso le interesa a cualquier estudiante, a cualquier persona. Todo lo que estamos llevando los venezolanos no es poca cosa. Pero, por ejemplo, el lunes, Dios mediante, que vendrá, quiero hablar sobre delitos, ciberdelitos, delitos, por supuesto, tecnológicos y cómo preservar esas evidencias, esas pruebas para un proceso penal. Espero estar con el doctor José Luis Tamayo, que es un duro en materia de delitos informáticos, y tal vez allí hablaremos de estas trazas, de estos casos de acoso y de estos casos, por supuesto, que hemos ventilado hoy.
Y lo que buscamos es un espacio académico más allá del salón de clase, más allá del aula. Una horita a la semana para conversar y discutir temas de actualidad. Gracias, Rafael, y gracias, María, por eso. No, gracias a ti. No, usted siempre por venir. Gracias de verdad. Y estoy Sí. súper honrado de que hayas sido tú la persona que hoy nos hayas acompañado justamente en un tema tan delicado y que ha tenido tanta proyección nacional e internacional con responsabilidad. Yo estoy orgulloso de ser tu amigo, te lo juro por Dios. Gracias. De verdad, gracias. Son muy, muy gentiles. Muchísimas gracias. Bueno, aunque no nos queremos despedir, No. llegó la hora de la despedida. Deberíamos hacer nuestro especial con el doctor Fermín de Sí. 3 horas. No, vamos a inventarnos un podcast o algo así. Algo Yo así. creo que eso es lo que tenemos Un que hacer. especial. Bueno. Pero bueno, hemos llegado al fin de este nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Gracias al doctor Fermín Mármol por habernos acompañado en estos minutos. Y sobre todo, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la web o la aplicación en el live y en YouTube. Este programa y la entrevista serán revisadas luego en nuestras redes sociales. Por favor, no olviden sintonizarnos a través de RQ 910 todos los lunes de 8 a 10 de la mañana. Quedamos atentos a sus comentarios, como siempre, en nuestras redes sociales como @aquí se habla legal y en Twitter o en X como @se habla legal. Igualmente el teléfono en cabina y 24/7 0412-5820292 y la cuenta de nuestra casa @RQ 910. Hacemos especial mención y reconocimiento en la dirección general, César Javier González, en la gerencia de RQ 910, Alejandro Moreno, en la coordinación. Rosemary Llanes. Como operador al aire tenemos el día de hoy a José Bustos. Hola, José. Como productores de este espacio. @aquí se habla legal. Y quien les habló, Rafael Armando Rodríguez, con certificado de locución número 59.673. Y María Angélica Betancourt, certificado de locución número 59.645. Producción Nacional Independiente bajo el número. 32.177. Llegamos a ustedes gracias a los amigos de la Organización Jurisprudencia del Trabajo. El aliado legal, laboral y tributario perfecto para el funcionamiento de toda empresa que opera en Venezuela. Síguelos como @OJT online en Instagram. ¿Y de quién más? Y de Panita, porque un Panita, Rafa. Nunca te abandona. ¿Y de quién más? Y de Lexios App, la Ajá. inteligencia artificial de los abogados en Venezuela y Latinoamérica. Síguelos como @LexiusApp en Instagram. Y recuerda, Que la migración responsable en los Estados Unidos se hace con el apoyo de Rafa. @visatalento_USA, síguelos. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho más en el Morning Show Jurídico de la Radio Venezolana. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados. Porque aquí, Rafa, Se habla legal. Feliz inicio de semana, Bonita feliz semana. mes de las madres. Te lo digo A portarse al bien. aire, amiga, feliz día de las Ay, madres. gracias, Nos Rafa. queremos mucho. Sayonara. RQ 910 AM Center La Vallenata presentó Aquí se habla legal radio. Nos escuchamos el próximo lunes para hablar sobre los temas legales vigentes y ponerte al día con los temas jurídicos en la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Armando Rodríguez. Ellos seguirán escuchando y resolverán tus dudas de una manera sencilla y fresca de las normas venezolanas. Sabemos que este programa es adictivo porque ellos siempre buscarán que disfrutes del derecho sin necesidad de ser abogado. Pero ten paciencia que Aquí se habla legal radio volverá la próxima semana. RQ 910 AM presentó un programa de producción nacional de corte educativo, cultural y recreativo dirigido especialmente a niños, niñas y adolescentes. Presentado acorde con su desarrollo integral, con enfoque pedagógico y de la más alta calidad. La hora en RQ son 10:06 minutos. RQ, La Vallenata. RQ 910 AM Center informa la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Tasa oficial se ubica en... Para hoy, lunes 13 de mayo de 2024, 10 de la mañana. El tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela se ubica en 36 bolívares con 61 céntimos. RQ 910 AM Center informó la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Compatriota, venezolano, venezolana, comienza un nuevo proceso de alistamiento militar. Tendrás